Buenas tardes. Volvemos a seguir con la continuación de la anterior conferencia, que era la profecía del tercer templo de Jerusalén. Pero antes, como siempre, vamos a hacer un repaso de noticias. Como nos quedaban algunas aún de retrasadas, las vamos a comentar ahora, más o menos rápidamente, porque algunas son bastante importantes y algunas nos van a dar pistas de lo que más adelante vamos a ver en próximas conferencias. Vamos pues a empezar con esta precisamente, que es la que nos va a vincular con la próxima conferencia, que va a ser el tema de la visita del Papa a Tierra Santa. Esto sucedía precisamente el 10 de mayo del 2009, de este año, y nos decía que la visita del pontífice a Israel tendrá un perfil político nulo por exigencia de Netanyahu. Los palestinos cristianos se sienten abandonados por el Vaticano. Y quisiera que veáis la parte de abajo de esta noticia, donde pone: colea la guerra de Gaza, el revuelo por las declaraciones negacionistas del holocausto del obispo Richard Williamson, la polémica beatificación de Pío XII y Benedicto XVI, un papa más académico que diplomático, etcétera, etcétera. La parte importante de esta noticia es buscar la situación en la que aparece. Fijaros la fecha, 10 de mayo, y los rumores de revuelo, porque el Papa iría precisamente a Tierra Santa, y antes habían sucedido una serie de cuestiones polémicas que debían ser superadas y se trataron en medios de difusión. Y esto iremos viendo si realmente sucedía por casualidad o es que había algo más en todo esto. A veces cuando digo frases como esta, hay gente que dice, bueno, esto es conspiracionismo puro, paranoia total, veis cosas raras en cualquier sitio, en este caso en mi persona sería. Pues la verdad es que las cosas son como son y hay que mostrarlas. Antes de pasar cualquier información, hay que ver si verdaderamente esta información está vinculada o no. A veces muchas cosas pueden aparecer que realmente no tienen nada que ver. Pueden ser inventos o sencillamente pueden ser auténticas paranoias. Pero en estos casos son seleccionadas porque realmente tienen una gran vinculación. Vamos a seguir con esto. ¿O no? Aquí hay todo el artículo, donde es interesante de leer para irse situando en toda la cuestión que sobre todo vamos a ver en la próxima conferencia, si nos da tiempo a terminar la de hoy, al menos que tuviésemos que hacer una tercera parte sobre el Templo de Jerusalén. Que puede ser, ¿eh? Que puede ser. Otra noticia. Desaparece un avión de Air France. Supongo que lo recordaréis. Se trató durante varios días, era un misterio qué había pasado con ese avión. Y curiosamente murió una de las víctimas de este avión fue precisamente el cuarto en la dinastía de Brasil. Pero bueno, esas cosas a veces suceden. Hay personas importantes que en accidentes de avión, pues bueno, terminan también difuntos. Pero a veces sí que eso tiene una cierta vinculación en algo más que esas personas iban a hacer. En este caso yo no puedo afirmarlo. Por tanto, no voy a entrar en este detalle. Pero sí hay un detalle que me interesa mucho poderos mostrar en todo esto. Sí, cambia la imagen. ¿No gafa? Sí. Y vamos a ver precisamente esta imagen. Rabinos al lado del presidente francés, perdón, el presidente francés, expresidente francés. Y fijaros, ¿por qué os muestro esta imagen? Pues porque precisamente lo que sucedió, fijaros en la parte de abajo de esta noticia, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, habla hoy, 4 de junio de 2009, en la iglesia de la Candelaria, en el centro de Río de Janeiro, Brasil, durante una misa ecuménica en memoria de las 228 personas que viajaban en el avión. Esta es la cuestión. Este evento tan desgraciado sirvió como un acto ecuménico. ¿Dónde se oficiaba? Pues en la iglesia de la Candelaria. Pero un acto ecuménico quiere decir que iban representantes de las diversas denominaciones.
Fijaros cómo hemos ido mostrando el acercamiento a través del ecumenismo y cómo incluso en eventos así, tan trascendentes y tristes, el ecumenismo funciona para unir, se sea del credo que se sea. El artículo sigue siendo interesante. Fijaros, la misa, oficiada por el obispo auxiliar de Río, Antonio Díaz Duarte, contó con la presencia de representantes de otras confesiones religiosas, al igual que se hizo ayer en otro acto similar celebrado en la Catedral Parisina de Notre Dame, al que acudió el presidente francés Nicolas Sarkozy. Dos eventos ecuménicos en dos lugares distintos, una a cada lado del océano. Bueno, las cosas suceden, pero hay gente que lo utiliza para algo. Esta noticia no es actual, verano de 1987, y vamos a ver por qué os la muestro ahora. Cierre dominical culpado de intolerancia cristiana. Empezamos aquí ahora una pequeña serie de noticias seguidas, consecutivas, que han ido sucediendo al paso del tiempo, sobre situaciones problemáticas con el tema del comercio en domingo, del trabajo en domingo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo precisamente, en este caso era en Toronto, en Canadá, alguien que tuvo problemas por querer comerciar en domingo. Y él acusó precisamente a que había grupos religiosos que estaban haciendo mucha presión para que el domingo fuese un día festivo total y no se pudiera abrir los comercios. Y, lógicamente, todo esto implica, pues, en consecuencia, un punto religioso en medio de la sociedad, por atea o, como le queráis decir que pueda llegar a ser, por muy laica que sea. Fijaros que el degoteo sobre la ley dominical se va fraguando poco a poco con el paso de los años. Y recordáis, precisamente, que hace unas conferencias atrás presentamos como los obispos en Europa habían presentado una cuestión muy importante en el Parlamento Europeo, que era pedir el domingo como día de reposo para toda Europa. Nos preguntábamos, ¿cómo terminará esto? Pues ¿sabéis cómo terminó? Pues que para ese proyecto hay unas fechas de duración y unas fechas de caducidad en caso de que eso no se llegue a presentar. Pues gracias a Dios, esa ley llegó a caducar. No se llegó ni a tratar. Gracias a Dios. Porque si no, el pueblo de Dios hubiese empezado a tener problemas por guardar el sábado. Pero bueno, sabemos que algo más va a ir sucediendo. Y aquí tenemos este artículo que está en portugués, donde una vez más van apareciendo noticias de segmentos que precisamente lo que quieren es el descanso dominical. E incluso fijaros en esta otra del 14 de septiembre de 2007, donde el boom ecológico de descansar el domingo, del cual habla el Papa, ¿no sorprende para nada esto? Se está relacionando descansar el domingo con la cuestión ecológica. De esto también quizás vamos a tratar en el día que podamos hacer la conferencia sobre el cambio climático. Las cosas no suceden porque sí, no solo es por negocio o para engañar a la gente, o algunos dirán que son ciertos o son ciertas, sino que además detrás de esto se esconden otros fines, otros proyectos, y este es precisamente el objetivo de toda la cuestión que nos están poniendo con tanta ecología, tanto rollo de cambio climático. Va encarado a terminar, a que va a ser utilizado para implantar el domingo. Una vez más, con excusas se va a llegar a un objetivo. Pero claro, eso tienen que ir trabajándolo. Vamos a seguir avanzando un poco más. Esto en vuestras casas lo podéis ver bien. Y fijaros, grupos de iglesia empujan la Unión Europea a aprobar la ley dominical. Mayo de 2009. Líderes religiosos protestantes, católicos y ortodoxos han impulsado a la Unión Europea a aprobar la legislación que confiere por mandato el domingo como un día de descanso semanal. Las cosas van sucediendo. Y tarde o temprano va a pasar lo que está previsto y profetizado. Y aquí
ya dejando aparte las noticias sobre leyes dominicales, para saber que las cosas siguen moviéndose, fijaros en esto. Un frustrado novelista de 31 años escribió el discurso de Obama en Egipto. El artículo es del 6 de junio de este año y nos habla que precisamente este señor, un tal Rhodes, es un novelista de ficción y es el que le escribe precisamente los discursos a Obama. Pero ¿tan simple es la cuestión que cualquier escritor puede llegar a esto? Lógicamente hay algo más. Son personas que están muy bien preparadas y utilizan sus escritos, o utilizan en sus escritos, muchos textos bíblicos, muchas palabras sonantes de la Biblia. Esta gente está muy trabajada para poder llegar a las personas de todos los lugares. Y esta persona que le escribió el discurso a Obama, según se dice, fue un discurso tremendo que luego iremos analizando las frases que llega a soltar allí, donde verdaderamente es realmente sorprendente lo que llega a plantear. Esta foto os la he puesto porque Hosni Mubarak, el presidente de Egipto, dando la mano a Obama, no sé si os recuerda a una conferencia donde tratamos Daniel capítulo 11 y cómo Egipto va a ser uno de los países que va a terminar recibiendo los ataques del rey del norte. Bueno, las cosas siempre pueden ir cambiando con el paso del tiempo y por lo que sabemos a Hosni Mubarak, que lo pusieron los que ya conocemos, está recibiendo una cantidad de presiones tremendas de su propio pueblo para que rompan alianzas con los aliados. Y esto va a terminar desembocando en un momento de confrontación. Nosotros hemos de estar pendientes de lo que va sucediendo a nivel internacional. Muchas veces decimos, las noticias es que poner la tele nos harta. Bueno, pues ya lo sé. Y a veces te quita hasta las ganas de comer según lo que ves en los telediarios, ¿verdad? Pero es que si no conocemos lo que va sucediendo, no sabemos en qué momento de la historia estamos a nivel profético. Y sin eso estamos realmente perdidos, porque no sabemos qué hacer. Benedicto XVI es uno de los papas más brillantes de la historia, afirma ex vocero vaticano, Joaquín Navarro Valls, y verdaderamente él da datos sobre que este papa es alguien sumamente inteligente. Y como es sumamente inteligente, sabe plantear cosas como puede ser ir contra la dictadura del relativismo. Y para hacer esto, ¿él qué está haciendo? Pues sencillamente ir planteando cuestiones morales que van minando la forma de pensar de la cultura de aquí. Y intenta ir planteando lo que él quiere ir poniendo. Pero ahora, fijaros en esto, Jackson creía que Madonna estaba enamorada de él. Estamos hablando de Michael Jackson. Todos conocéis su muerte. Y fijaros en algo muy curioso. En unos encuentros que tuvo el rey del pop con un rabino y que fueron grabados, Jackson dejó ver su atracción por la actriz Brooke Shields. Yo no voy a hablar aquí de noticias rosas, sino sencillamente de algo muy importante y de un detalle que a más de uno le pasó desapercibido por desgracia y que está centrado precisamente en el momento de esas actuaciones musicales que se hacían en su funeral. En el primero de ellos, por decirlo de algún modo, que era abierto al público, todo en un escenario, y aparecieron una serie de imágenes detrás de los que estaban cantando en esos momentos. Y yo, cuando lo vi, la verdad, me pregunté, ¿cómo puede ser que de tantos signos religiosos que aparecían detrás, proyectados, donde ellos estaban actuando en el escenario, de repente aparece la estrella conocida como de David, la de 6 puntas, y se hace sumamente grande, ocupando todo el escenario detrás de ellos, y los otros desaparecen. ¿Qué tenía que ver Michael Jackson con judíos? ¿O con sionismo? ¿O con estrellas de 6 puntas? ¿Por qué ese símbolo es el que se hacía grande por encima de todos los demás? Pues bueno, este artículo va diciendo de que precisamente a quien más confianza le otorgaba Michael Jackson era
este rabino, y a él le confesó todas estas cosas. A veces quizás las vinculaciones entre estos personajes y lo que normalmente no sale en prensa tiene mucho que ver con asuntos religiosos de estos tipos. La Iglesia contribuye al diálogo intelectual entre agnósticos y creyentes, dice el Papa. Bueno, estamos viendo cómo se está planteando a la opinión pública que el papel de la Iglesia Católica es realmente excelente, porque ¿qué hace? Que el diálogo entre estos grupos vaya más. ¿Y esto qué provoca? Pues que todos puedan ir más juntos, ¿verdad? Más comprensión, más unidad. Bueno, todo responde a lo mismo. Y otra vez volvemos a Michael Jackson. Fijaros en este artículo, ¿eh? Jackson habla a su hermana Latoya desde la tumba. La cantante asegura que el rey del pop la contacta y dice que suele sentir su presencia. Podréis pensar, está como una cabra. ¿Sí? Puede ser que lo penséis. Yo no lo sé, no la conozco personalmente. Pero fijaros lo que llega a decir aquí. Aunque Michael Jackson murió en junio y ya fue enterrado, su hermana Latoya asegura que él le habla desde la tumba. De acuerdo con la página Entertainment, no sé, ¿qué pone? Enfertain, qué complicado. .com. Latoya suele sentir la presencia del rey del pop. En una entrevista con Daily Record, Latoya confesó que su hermano primero trató de contactarla en su anterior hogar. Uy. Michael, ¿estás ahí? Y la luz empezó a parpadear. Explicó la también cantante sobre cómo mantiene contacto con su hermano. Bueno, yo sé que os estáis riendo, pero yo os puedo decir que cuando he ido a casa de ciertas personas puestas en sociedades secretas y ocultismo a la vez, cuando esas personas te piden recibir estudios bíblicos para comprender a fondo la doctrina bíblica de un modo claro, pasan cosas muy extrañas. Y os puedo asegurar que esto yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Bueno, pues no son cuestiones de película y ya está. Estas cosas suceden. Y muchas peores que estas. Vamos a seguir leyendo. Lo adoro, realmente lo adoro. No ocurre todo el tiempo que pido, pero sí pasó una vez y luego otra cuando alguien más estaba conmigo. Es absolutamente cierto que hay veces que puedes sentir la presencia de una persona, señaló. Incluso Latoya asegura que hay momentos en que aún puede oler la loción de Michael Jackson. Es raro, afirmó. Bueno, pues, ¿por qué os he puesto esta noticia aquí? Dije una vez que iba a tratar sobre la inmortalidad del alma. Recibo muchos escritos en mi correo personal de gente que quiere que trate ese tema. Lo estoy terminando, tan pronto pueda, intentaré presentarlo. Y veréis que precisamente esto, que gente cree que son personas difuntas que contactan con los vivos, es cuestión de espíritus malignos, de ángeles caídos que toman presencia y que hacen pasarse por los difuntos. ¿Hay gente que esto no se lo cree? Bueno, ya lo veremos en la conferencia, si Dios quiere. Sé que cuando digo esto ya lo veréis en una próxima conferencia, alguno me quisiera coger por el cuello esperando esa conferencia, ya lo sé. Pero tiempo al tiempo, si Dios quiere todo llegará. El amigo de Aznar que torpedea el futuro de Europa. ¿Quién era este personaje en cuestión? Pues el presidente de la República Checa, Václav Klaus. Y este señor, precisamente, fijaros, el presidente checo ha encargado a 17 de sus fieles que boicoteen el Tratado de Lisboa. Euroescéptico y negacionista del cambio climático, es amigo del expresidente. El español y el checo opinan que unos grados más no son la catástrofe del planeta. Bien, yo no voy a ponerme a favor o en contra del sentimiento de partidos democráticos de estas personas, pero, bueno, sí estoy de acuerdo en que esos grados de más no son la catástrofe del planeta. Y eso lo vamos a ver en esa conferencia, si Dios quiere. Pero lo curioso de esto es que ahora se está vinculando a ciertos personajes que han pasado por la historia de esta nación de España y ahora están siendo considerados un poco mal vistos, ¿no? Pero claro, ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? Pues precisamente los dos hablan contra el cambio climático. Una cosa que puede ser cierta se la vincula a una cosa que se le está haciendo ver mala, más o menos.
Esta noticia es del 1 de octubre de este año. Aquí los tenéis en la foto. Pero ahora iremos viendo algo que ha ido sucediendo. El Tratado de Lisboa, ya sabéis que es la continuación de esa Constitución Europea que no llegó a buen puerto y que, como era de esperar, si eso fallaba, algo deberían hacer para seguir instaurándola, aunque fuera cambiando casi tan solo el nombre. Luego iremos viendo más sobre esto. Ahora esta noticia. Estados Unidos cree que Al-Qaeda se concentra en Yemen como nueva base de operaciones. Si Al-Qaeda se concentra en Yemen y dice Estados Unidos que esto es así, ¿qué creéis que puede pasar? Pues que el Yemen pintan bastos. ¿Entendéis? Tienen que recibir por algún lado. No van a permitir que Al-Qaeda haga lo que hace allí. Pero recordáis, antes os he hablado de una conferencia, Daniel 11, en el cual se nombraba a Egipto como que recibiría los ataques del rey del norte. Pero recordáis que había otra, que era Etiopía, antigua, que era la actual, ¿qué? ¿Lo recordáis? Yemen. Y también va a recibir el ataque del rey del norte. Bueno, pues ya empiezan a sonar en las orejas estos nombrecitos. Veremos qué empieza a pasar. El recurso checo sobre el Tratado de Lisboa comenzará a estudiarse en un mes. Bueno, ¿y qué va pasando con el Tratado de Lisboa en Chequia? Pues que las cosas empiezan a abrirse para ellos y el Tratado de Lisboa ya va hacia adelante. Esto iremos viendo un poco más. Fijaros en esta noticia. El nuevo orden mundial, fin del dólar, impuesto global de CO2 y tasa Tobin. Todo esto es de lo que se empezó a desprender pues con las cumbres entre la ONU, el G20, etcétera, ¿no? Todo empieza a dar vueltas ya sobre ese nuevo orden mundial. El panorama de todo este planeta se está preparando para conseguir el objetivo que las profecías marcaban que sucederían antes de que existiese ninguna de estas instituciones. ¿Sabéis? Hay gente que dice, es que bueno, estas profecías suceden porque alguien las conoce y entonces pues nada, se montan sus chiringuitos para que esto se vaya cumpliendo. Bueno, hay cosas que jamás se pueden llegar a cumplir por más que uno quiera, pero la profecía lo dice con muchísima anticipación de, yo diría, no cientos, miles de años. Y eso lo podemos demostrar, y lo hemos demostrado ya en las primeras conferencias con las profecías cumplidas, ¿no? Pero bien, sé que siempre habrá escépticos y como decía Helen White, siempre habrá ocasión para dudar, porque el que quiera dudar siempre encontrará cosas para dudar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El caso es que nosotros hemos de decir lo que es, para que cuando las cosas sucedan, la gente reaccione, y entonces las excusas se les van a terminar. Pero bien, vamos a ver cómo en Irlanda también se votó el Tratado de Lisboa. ¿Sabéis lo que sucedió con Irlanda, no? ¿Lo recordáis? Habían dicho no, y luego, ¿qué les pasa? Pues que vuelven a tener problemas económicos aún más graves, ¿qué cosas? Y se les vuelve a pedir pues que hagan lo mismo con el Tratado de Lisboa, que se someta a referéndum. Al final, ¿qué ha salido? Pues sí, adelante. Y el Senado checo aprueba el Tratado de Lisboa, pero el presidente se niega a firmarlo. Vaya. Pero luego va saliendo otras noticias donde precisamente el presidente checo ya va cambiando de parecer. Y finalmente el Tratado de Lisboa pues está funcionando cada vez más adelante, 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 y parece que todo va a terminar así, que va a ser todo aprobado. Fijaros, Irlanda aprueba el Tratado de Lisboa, Polonia aprueba el Tratado de Lisboa, dos grandes escollos de Europa para que esto sucediera. Pero yo no sé si recordáis esa profecía de Daniel capítulo 2 que decía, hablando de la Unión Europea, de nuestros tiempos, una profecía escrita 600 años antes de Cristo, mas no se unirán, decía de Europa. Vamos a ver cosas importantes en nuestros días. Pero claro, Satanás intenta unir Europa a través de todos los personajes de los cuales estamos hablando, ¿no? Y esta noticia es la más actual. El belga Herman Van Rompuy será el presidente de la Unión Europea. Y diréis, bueno, ¿y qué? Sabéis que se estuvo hablando de varios personajes que podían llegar a ser ese presidente de la Unión Europea,
que ahora Europa hable con una sola voz, por fin, y se tenía que seleccionar una persona. Entre ellos se nombraba mucho a Tony Blair, y recordamos que hablamos de Tony Blair como que ¿dónde había pasado su filiación religiosa? Pues de ser protestante había pasado al catolicismo. Como eso levantó muchas reticencias, esto y otras cuestiones sobre Tony Blair, su nombre quedó al margen. Y de repente se elige a una persona desconocida casi por todos, y fijaros qué pasa con este señor. Es católico practicante, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina y máster en Economía aplicada por la misma institución. Bueno, pues así a lo tonto, católico practicante ya es el presidente de la Unión Europea. Y bueno, esta es, digamos, la segunda de a bordo, ¿no? La representante de política exterior, Catherine Ashton. Y fijaros ahora qué dato tan interesante aparece en este artículo. Nacido hace 62 años, padre de 4 hijos y una vez abuelo, Van Rompuy estudió con los jesuitas. ¡Ay! No, tranquilos, no tiene nada que ver. Es que sencillamente son gente muy lista y llegan a lo que llegan. Bien. Quien quiera pensar eso, que lo piense. Realmente son gente muy lista, muy inteligente. Pero es que realmente los jesuitas están colocando a sus grandes personajes en los sitios clave. Lo vimos con Obama también, ¿verdad? Bien, pues la Unión Europea se está fraguando tal como ellos quieren. Irán consiguiendo muchos más objetivos y nos podemos ir preparando a ver grandes cosas. Y bien, ahora ya es el momento de empalmar con el tema anterior. Vamos a animar un poco la cuestión, nos dejamos de noticias y vamos a ver cosas que realmente van a seguir sorprendiéndonos. Es la segunda parte sobre la profecía del tercer templo de Jerusalén. Y ahora vamos a entrar de buenas a primeras con un vídeo de unas cosas, unos utensilios que nosotros mostramos en la anterior conferencia, pero ahora vamos a ver incluso los momentos de su fabricación. Es interesante de ver, es un vídeo en francés, no sé si todos lo entendéis, yo no puedo decir, yo lo entiendo todo, no, alguna cosilla sí, pero lo interesante es que os quedéis con las imágenes. A ver si entra el vídeo. Il y a bien longtemps que le son de l'harpe ne résonne plus sur le mont du Temple, c'était l'instrument de la royauté, le symbole d'Israël, un symbole que Michaï Shoshana compte bien faire revivre. À l'époque du Temple, au moment des fêtes, il y avait 4000 joueurs de harpe. C'était le principal en fait, c'était l'instrument national d'Israël. Aussi, un prophète prophétisait toujours au son de la harpe. Les rois avaient toujours des harpistes et rien ne se faisait sans que la harpe n'intervienne. Nous espérons que nos instruments seront utilisés dans le troisième temple. Installé depuis des années en Israël, ce couple d'Américains travaille à la fabrication manuelle de l'instrument des rois. Ils viennent de recevoir une commande de l'Institut du Temple de Jérusalem pour la fabrication d'une pièce identique à celle qu'utilisait le roi David. Cette commande appartient à un projet d'envergure mis sur pied par l'Institut qui collecte tous les éléments qui appartenaient au temple en vue de sa reconstruction. 2000 ans après la destruction du temple sacré, nous sommes de nouveau ici pour accomplir l'ordre, le commandement de Dieu. Bâtissez-moi un temple pour que je demeure avec mon peuple. Le troisième temple, qui sera un lieu de prière pour toutes les nations, sera élevé très bientôt et nous préparons ici les éléments dans leur dimension originale, leurs matériaux originaux, comme ils sont décrits dans le livre. Concernant les instruments de musique, il y a 93 éléments. Nous en avons déjà préparé 70, bien entendu 70 pièces différentes, mais nous en avons besoin d'encore beaucoup de chacune d'entre elles. C'est dans les écrits de Flavius Joseph que l'on retrouve les descriptions les plus précises des éléments qui composent le temple avant sa destruction en l'an 70.
Les ateliers s'échauffent à la fabrication de tous ces éléments en attendant un jour d'entendre à nouveau le son de la harpe émaner du temple. Bien, este vídeo no era muy extenso, pero era curioso de ver cómo ellos han estado fabricando esos utensilios, en este caso las arpas, que van a ser utilizadas en ese templo que ellos dicen que van a construir. ¿Os habéis fijado cómo aparece claramente la estrella de 6 puntas en uno de los lados del arpa? Pero yo no sé si habéis visto el detalle del logotipo del canal de televisión que estaba emitiendo este reportaje. ¿Os habéis dado cuenta de lo que había allí? Luego vamos a ver otro vídeo donde aparece precisamente extraído del mismo canal de televisión, que es de Israel, curioso, y que tiene precisamente esto que decís, este triangulito puesto en su lado izquierdo. Bueno, qué curioso, ¿no? Qué curioso que una vez más dos cosas vayan tan unidas. Pero vamos a ver ahora algo que tratamos la anterior vez. ¿Recordáis que estuvimos hablando sobre la vaca alazana, esa vaca rojiza? Pues vamos a ver algún detalle sobre alguna explicación que creo que realmente puede ser bastante sorprendente para muchas personas que no conocen el porqué de cuando una ley se escribía en el Antiguo Testamento y a veces se empiezan a decir cosas que realmente no coinciden con la realidad. Fijaros, cuando se habla de la vaca alazana, está extraído del libro de Números, el tercer libro de la Torá, de la Biblia en general, capítulo 19. Vamos a leer estos versículos, es un capítulo no muy extenso, y iremos cogiendo una serie de detalles interesantes, pero mucho más interesantes de lo que puedan parecer en un principio. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Sabéis lo que es el yugo? ¿Sí? La gente de campo seguro que lo sabe. Bueno, para la gente de ciudad quizás lo hemos de explicar un poco. Lo que arrastran normalmente los bueyes cuando van en el campo, ponen la cabecita en una cosa arqueada y entre dos normalmente van arando la tierra, ¿no? Bien, eso es el yugo. Pues no tenía que habérsele puesto yugo encima. Y le daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Qué cosas, ¿eh? Una cosa que parece cruel, a nuestra vista ahora parece cruel, ¿no? Bueno, realmente no es ninguna bondad. Bueno, quizás yo ahora hago una comparación, pues ahora también hay corridas de toros y hay gente que se queja y otros que lo ven muy bien, ¿no? En este caso, esto no es pasárselo bien y ya está, sino esto tenía un significado que algo tenía que mostrar a ese pueblo. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Ahora iremos viendo por qué tenían que rociar 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Ahora hablaremos un poco de estos elementos. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. ¿Habéis entendido algo hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Lo más fácil es no entender nada, es cierto. Si uno no conoce un poco todo esto, lo más fácil es que dice, ¿qué rollo patatero? Pues bien,
Esto, que ahora aún continúa, era la prescripción que se estaba dando del ritual que debían hacer con esta vaca. Ahora iremos viendo detalles al respecto, pero vamos a seguir leyendo. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo, ¿cuántos días? 7. Al tercer día se purificará con aquella agua. Al tercer día. Detalle curioso, ¿eh? Y al séptimo día será limpio. El séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? Sábado, ¿no? Aunque aún muchos no lo saben, por desgracia. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Evidentemente aquí no quería decir que fuera sábado, porque cualquier persona podía tocar un cadáver en un día que luego, contando 7, no diera sábado. Pero os digo esto para que empezáis a coger simbolismos sobre las cosas. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó el santuario, esos dibujitos que vimos, o esas ilustraciones, donde se manifestaba la presencia de Dios, y con la cual hablaba directamente al sacerdote. Y aquella persona será cortada de Israel. Caray, parece drástico, ¿eh? Ya veremos por qué. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Yo no sé si estáis viendo en esto una simple tontería, o empezáis a ver también algo de normas de higiene. Cuando esta gente recibió estos mandatos, no estaban en una ciudad con agua de grifo como nosotros que vamos, y ala, abrimos el grifo, nuestro jabón y no ha pasado nada. No, esta gente no disponía de estos medios. Entonces, para que todo lo contaminante de esos cadáveres no pudiese afectar a estas personas, eran necesarias unas reglamentaciones de higiene básicas. Pero además de esto, todo lo que aquí parece tiene un significado. Y luego iremos comentándolo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua. Y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Esto es una contaminación por contacto. Hacían falta estas prescripciones para evitar problemas que podrían acarrear enormes problemas de salud a esa población. Pero vamos a ir especificando un poco todo esto. Fijaros, yo no lo podía haber dicho mejor de lo que lo ha dicho este señor aquí. Yo os lo leo tal como está y vamos a hacer algún comentario más. Está sacado de Un pueblo en marcha, el libro de Números, y habla sobre la vaca roja. Esa vaca que estos sionistas quieren llegar a tener y sacrificar para levantar el tercer templo de Jerusalén. ¿Sabéis? Cuando he entrado en las páginas web propias o blogs de rabinos judíos, en todas las que he mirado, curiosamente, ni los propios rabinos judíos dan explicación cuando les formulan cuestiones sobre qué significa la vaca roja. Dicen que no lo podemos llegar a entender y que solo están los misterios de Dios que quizás algún día nos dirá. ¿Esto por qué les sucede?
porque realmente no hay explicación a qué significa la vaca roja y todo lo que pasaba al respecto? ¿O es que la hay y ellos la desconocen por un motivo de sus creencias? Ahora nos daremos cuenta de ello, porque entenderemos que si ellos aplicaran esto a quien lo deben aplicar, se les quitaría la tontería de querer construir el tercer templo de Jerusalén. Pero bueno, vamos a ver un poco todo esto ahora. Esta vaca o vaquilla debía ser rojiza, un símbolo de la sangre de Cristo, del Mesías. Por eso la vaca tenía que ser roja y no verde ni de otro color. No podía ser, tenía que ser roja. Tenía que ser sin mancha y que nunca hubiera sido puesta bajo un yugo. Otro símbolo de Cristo, un sacrificio sin mancha, voluntario, para realizar la obra de la expiación. Jesús no pecó. Jesús era sin mancha y fue muerto como expiación por los pecados de todo el mundo. Por eso ellos no entienden el significado de la vaca alazana, porque no aceptaron a Jesús como Mesías, y por eso, basados en una creencia del pasado, que ya no debería tener aplicación, ellos la recogen y lo vuelven a aplicar al futuro para que les venga ese Mesías. ¿Entendéis? Pues bien, las profecías bíblicas y la historia de Jesús nos muestra cómo Él cumplió todas las cuestiones que los judíos echan por tierra. Los judíos religiosos, estoy hablando, no en general como raza, porque hay judíos que sí que son cristianos. Esa vaca era degollada fuera del campamento. ¿Qué tiene que ver eso? Cristo sufrió fuera de las puertas de Jerusalén. Curioso, ¿eh? El Calvario estaba fuera de la ciudad, donde fue crucificado. Esto debía mostrar que Cristo no murió solamente por los hebreos, sino por toda la humanidad. No era un Mesías para judíos tan solo, era para todos. Él proclama al mundo que vino para ser su Redentor e invita a todos a aceptar la salvación. El sacerdote, vestido de ropas blancas, tomaba de la sangre de la víctima y la salpicaba hacia el tabernáculo 7 veces. De este modo, Cristo, en su propia justicia sin mancha, después de derramar su preciosa sangre, entró en el santuario celestial para ministrar en favor del pecador. Y allí su sangre actúa en la obra de reconciliar a Dios con la humanidad. No sé si os habéis percatado de este detalle. Dice que entró en el santuario celestial. ¿O habéis oído hablar alguna vez de un santuario celestial? Bueno, aquí lo dijimos, ¿no? De que lo que se les daba como instrucción a Moisés para hacer este templo venía de parte de Dios. Pero es que esto era copia de algo que se le había mostrado a Moisés, que estaba precisamente en el cielo. Y ellos debían aplicar lo mismo aquí. Algún día hablaremos sobre este santuario celestial en una curiosa profecía que aún no hemos tratado y que es realmente impresionante, para demostrar si Jesús era el Mesías o no era el Mesías, y para demostrar si era Dios o no era Dios. Y eso no se puede negar, y lo vamos a comprobar totalmente. Pero bueno, eso en su momento. Otra vez alguien se va a enfadar conmigo. El cuerpo de la vaca se quemaba hasta ser reducido a cenizas, lo que significaba un sacrificio amplio y total. Una persona no contaminada recogía las cenizas y las guardaba en un lugar limpio fuera del campamento. Para realizar una ceremonia de purificación, se ponía parte de estas cenizas en un recipiente con agua de un arroyo que corría. Una persona limpia tomaba una vara de cedro con una tela escarlata y un manojo de hisopo y salpicaba del contenido del recipiente sobre la carpa y la persona. Esta ceremonia se repetiría varias veces, o sea, ya lo veis, lo hemos visto antes, a fin de ser completa, y se hacía como purificación del pecado. El agua purificadora, rociada sobre la persona impura, simbolizaba la sangre de Cristo derramada para limpiarnos de las impurezas morales. Las salpicaduras repetidas ilustran la obra completa que debe realizarse en favor del pecador arrepentido. Todo lo que esa persona tenía debía ser consagrado. No solo el alma del pecador debía ser purificada, sino también todos los aspectos de su existencia. Esto era, a grosso modo, el simbolismo
de lo que acontecía con esta vaca. Si alguien no cree en Jesús, no puede aplicar esto a lo que todo sucedió en su vida y que demuestran que verdaderamente él era el Mesías y del que esta vaca alazana era un tipo, un símbolo. Hay muchos detalles que son muy importantes aquí. ¿Sabéis? La persona que tenía que coger todo esto tenía que ser una persona limpia. ¿Sabéis? Nadie podía entrar al santuario también si no era una persona limpia de estar sin impurezas, sucio, físicamente, pero ¿sabéis también? Sin problemas físicos. Y uno puede decir, anda, total, un cojo, ala, se tenía que fastidiar y no podía participar de esto del mismo modo. Vaya, pues vaya Dios tenemos. ¿Entendéis? Esto se puede decir. O un tuerto. ¿Por qué una persona con deficiencias o taras físicas no podía hacer esto? Pues porque Jesús vino perfecto. Vino con un cuerpo como de un atleta. Vino un poco superior en altura al resto de las personas de su época. Vino sin una falla física para nada. Como el primer Adán. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán, porque viene en las mismas circunstancias del primero, pero con una diferencia, con unos cuantos miles de años de historia de pecado sobre su genealogía, que lógicamente él al coger el aspecto humano, algo recibe de eso. Pero en cambio, él no medía 4 metros, pero en cambio físicamente era impecable en su época. Todo esto era un símbolo de Jesús. Por eso, no es que Dios fuera, vaya, mira, a este sí, a este no por bonito. No, es porque todo debía apuntar a lo que Cristo haría, y esto eran lecciones que el pueblo debía recordar siempre para que supiera distinguir a su Mesías cuando llegara. Pero el pueblo judío lo rechazó, porque estas cosas se las pasó por alto, y aún se lo siguen pasando por alto. Sí, me parece perfecto. Y allí su sangre actúa en la obra de reconciliar a Dios con la humanidad, Hebreos 10, del 21 al 23. Sí, esto va a ser muy interesante, gracias por recordarlo, porque es lo que vamos a ir mostrando en esas conferencias. El libro de Hebreos en la Biblia es un libro que muchas denominaciones cristianas se lo saltan, porque es el libro donde se habla precisamente de un santuario celestial. Y que tiene una gran implicación con lo que está pasando allí arriba con nosotros. Y no tenemos ni idea. Creemos que Jesús murió en la cruz y ya está. Ya todos, ahora ya estamos salvos. No, no. Eso fue el principio. Hay una labor aún que Cristo está haciendo. Pero bien, esto se aprende a través de ciertos simbolismos. Y el apóstol Pablo habla muy bien de todo ello. Vamos a ver algo interesante también ahora. Esto más o menos es una representación de lo que sucedía con la vaca, que era totalmente quemada. Y vamos a ver, ¿qué es el hisopo? Mata la viada muy olorosa que se ha empleado en medicina y perfumería. Pues esto era una planta que se ponía en esa agua bendita, en este caso, por decirlo de algún modo, para limpiar y de paso perfumar el ambiente. Si queréis las cualidades del hisopo, también las tenéis aquí. Pues son interesantes. La verdad es que muchas veces no conocemos el asunto de las plantas y lo que representan medicinalmente, y es muy importante conocerlo. Y el carmesí, hemos visto que aparecía, que era un trapo envuelto en una vara de cedro. Carmesí. Vamos a ver. Dícese del color parecido al de la grana, dado por el kermes animal. Ahora iremos viendo qué es todo esto. De color carmesí, polvo de color de la grana kermes. Carmín, color rojo encendido, sacado expresamente de la cochinilla. Materia de este color, etcétera, etcétera. Fijaros, ¿por qué tenía que ser un trapo de este color? ¿Parecido a la sangre? Pues porque la vaca se había quemado totalmente, solo había cenizas. Entonces, para recordar que eso era de la vaca, recordar que eso era rojo, que era significado del sacrificio de Cristo por nosotros,
sin él tener ningún problema de haber pecado, muere por nosotros, carga nuestros pecados. Y esa sangre es lo que aparece simbolizado por ese color rojizo. Todo tiene su significado. El carmín, fijaros, es un colorante natural producido por algunos de los insectos de la clase Cocoidea, como puede ser, por ejemplo, la cochinilla. Un ejemplo natural de este color puede verse en los destellos de los rubíes que son de color carmín. El carmín de cochinilla, o simplemente carmín, es un pigmento de un color rojo vivo obtenido del ácido carmínico, producido por el insecto Dactylopius coccus costa, la cochinilla. Este insecto es el que ellos fueron a buscar, los judíos sionistas, para hacer todo lo que están preparando para levantar el tercer templo de Jerusalén, y que vimos que tantos científicos y tanta gente y tantos millones se han puesto de presupuesto para volverlos a conseguir. Y ese era el color en cuestión. La palabra kermes se refiere a un insecto chupador de sangre parecido a la cochinilla, al igual que la palabra carmesí se refiere al color rojo oscuro y proviene del árabe kibis, cocinilla. Vamos a ver ahora esto. Kermes, insecto hemíptero que vive preferentemente en la coscoja. ¿Sabéis qué es la coscoja? Ahora lo veremos. Las hembras producen unas agallas que han sido tomadas por fruto, aunque de ellas nacen los futuros insectos. Sus cuerpos, desecados y pulverizados, forman una materia colorante roja conocida desde la más remota antigüedad y empleada hasta el descubrimiento de los colorantes sintéticos en la tintura de lana y seda. Pues vamos a ver, esto es la coscoja. En los bosques mediterráneos, etcétera, está, ¿no? Y el bichito en cuestión es este. Por esto han pagado tantos millones buscándolo en todas partes hasta que fueron encontrándolo y ahora hacen criaderos, para que cuando hagan el sacrificio de la vaca lazana puedan purificar la zona donde se va a instaurar el tercer templo de Jerusalén. Porque esa agua bendita va a servir para purificar esa zona según ellos creen aún ahora. Pues bien, aquí los tenemos a granel. Y aquí ya un poco magullados, pobrecitos. Pues bien, estas cosas hacen para algo, y ya estamos viendo para qué. ¿Y esto? ¡Ay, pintalabios de color carmín! Pues estos pintalabios de color carmín, ¿sabéis con qué están hechos? No hace falta que os lo diga, ¿verdad? Ya sabéis lo que alguien se pone en los morros. En fin. Y ahora vamos a extraer de este libro, Como fuego en mis huesos, de Clifford Goldstein, algo bastante interesante. Volvemos al asunto de la reconstrucción del tercer templo, en este caso, o sea, sería la construcción del tercer templo de Jerusalén. Y fijaros qué aparece aquí. Si uno sigue esta línea de pensamiento, dice Ariel Simón, profesor de la Universidad Bar Ilan en Israel, que se ha intensificado desde el Holocausto y la combina con un abordaje mesiánico, entonces su principal obligación religiosa es hacer que lleguen los días del Mesías lo más pronto posible. Ellos saben que cuando construyan el tercer templo va a llegar su Mesías. Y nosotros sabemos y dijimos quién va a ser ese Mesías. ¿Lo recordáis, no? No va a ser el Jesús auténtico, va a ser Lucifer haciéndose pasar por Cristo. Y están trabajando para esto y deprisa, porque ese tiempo quieren que se acerque ya. Aunque ellos dicen que, bueno, creen que verdaderamente es el Mesías. Los evangélicos están contribuyendo a apresurar el advenimiento o el regreso del Mesías. Aunque tienen un importante desacuerdo con los judíos con respecto a la identidad del Mesías, sin embargo alimentan la pasión mesiánica de 3000 años de los judíos. Y por eso grandes contribuciones económicas del mundo protestante, evangélico, van destinadas a la construcción del tercer templo de Jerusalén. Les dijimos a los principales rabinos que han hecho una sinagoga del Muro de los Lamentos, dijo Kreiger, cuando en realidad les pertenece el monte. Es curioso, ¿eh? Ellos mismos están instando a que no se conformen los judíos con tener un muro de las lamentaciones donde están allí pobrecitos, sino que piden de que de una vez por todas cojan todo el monte porque les pertenece y hagan ya el templo para que venga el Mesías. Señalando la escritura que él entiende que describe al tercer templo, Kreiger le preguntó a los rabinos, ¿cómo volverá la gloria del Señor al templo si solo tienen el muro?
Vamos, una forma de incitar más clara a que lo hagan no puede ser, ¿no? Sí, vamos, no les ha dicho ya, pero se entiende, ¿no? Estos cristianos y judíos fundamentalistas concuerdan en que se debería construir el templo, pero los musulmanes no. Claro. Y es su domo de la roca la que está sentada sobre el corazón del antiguo templo. ¿Lo recordáis que hablamos que hay el domo de la roca? Esa magnífica mezquita, tercer lugar sagrado del Islam. Claro, por eso ellos no quieren que se construya allí, porque si no, ¿qué hacen con su mezquita? Esa es la razón por la cual muchos evangélicos creen que la mezquita debe desaparecer, incluso por intervención divina. Quizá mediante un terremoto o algún desastre similar que demuela el domo de la roca, Israel tendrá acceso nuevamente a este lugar, escribe el evangélico Salem Kirban. Quizás por un terremoto, se cae la mezquita. Bueno, si las mezquitas fueran destruidas por intervención divina o por medio de instrumentos humanos, ¿quién reconstruiría el templo? Y ahora fijaros en esto. Historias acerca de un templo ya construido en los Estados Unidos, listo para embarcar y enviar cuando el sitio esté preparado, fueron informadas por la prensa cristiana ya en 1967. Cuando estamos hablando de prensa cristiana, estamos hablando de prensa cristiana en Estados Unidos, que allí el movimiento protestante es lo más extendido, ¿no? Pues ya dicen de que algo estaba en curso, en 1967, en esa construcción. Fijaros en estos detalles. Cuando se le preguntó acerca de los rumores en cuanto a que los evangélicos estaban construyendo uno, Krieger respondió, no puedo decir nada. ¿Es verdad que los evangélicos están construyéndolo en Texas? No puedo decir nada, dijo una vez más Krieger, excepto que ya hay cosas empezadas. Se ha hecho más en los últimos 3 años que lo que ha ocurrido en los últimos 2000. ¿Tienen todos los materiales? No lo puedo decir, excepto que ya tenemos oro en abundancia. Bueno, si están construyendo uno, ¿es la idea, una vez que el domo haya desaparecido, embarcarlo inmediatamente prefabricado como el templo de Salomón? No puedo decir nada, repitió, excepto que si el lugar estuviera despejado, habría un templo allí inmediatamente. También podría haber una tercera guerra mundial, dice el autor del libro. Bien, pues después de hacer esta lectura, nos damos cuenta claramente de que no responder a estas cuestiones es más que evidente que algo hay. Y por si no fuera bastante claro, fijaros en un detalle importante. Primera de Crónicas, capítulo 22, texto bíblico. Nos dice el versículo 2. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. La conexión de este texto con lo anterior es muy fácil. ¿Quién dice que han hecho las piedras? Extranjeros. Una vez más, ellos utilizan extranjeros para hacer las piedras. Curioso, ¿eh? Todos los detalles del Antiguo Testamento los calcan otra vez más en lo que ellos están preparando a hacer. Y lo curioso es que esas piedras labradas pasa lo mismo que sucedió cuando Salomón construyó el templo. David le hizo los preparativos, el padre del rey Salomón le hizo los preparativos. Él no podía construir porque Dios le dice, tú has derramado mucha sangre. Y aunque lo perdona, no le deja hacer una cosa tan sagrada. Es curioso, esto es otra lección, ¿verdad? A veces, es que han hecho muchas masacres y tal. Dios perdona si uno quiere ser perdonado. Pero ante una cosa que debería simbolizar cosas tan importantes, el contaminado por derramar sangre no podía construirlo. Entonces, como Salomón es pequeñito, ¿qué hace el rey David? Pues se lo deja todo preparado, todos los materiales ya a punto. Y ¿sabéis cuando se construye el tercer templo, el templo de Salomón? No lo hacen allí sobre la base del monte y venga a darle golpes, bumba, 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 hasta hacer una piedrecita bien hecha. No, todo eso se hacía fuera,
y todo venía preparado como un mecano perfecto. Llegaban, ponían piedra sobre piedra, todo preparado milimétricamente. Allí no se oyó ni un solo martillazo. Pues ahora exactamente lo mismo. Y ahora vamos a entrar a ver un vídeo en 3 dimensiones del tercer templo de Jerusalén, tal como tienen previsto hacerlo. Es interesante de ver. Bien, pues como habéis visto, esto ya es un 3D de cómo será todos los exteriores. Hay incluso sobre el interior. Y la verdad es que las medidas que se pueden apreciar es de gran extensión, ¿no? Como dijimos en la anterior conferencia. Este es el lugar donde, como decía esa frase que antes hemos remarcado, tiene que servir para una unión de pueblos. Y quisiera que recordáis esto, porque a partir de ahora lo que vamos a ir viendo es una vinculación tremenda que hasta ahora no habíamos mostrado aún entre Vaticano y este tercer templo en Jerusalén. Vamos a ir viendo progresivamente ese acercamiento que el Vaticano ha tenido hacia el mundo judío y ahora empezaremos a entender con qué propósito. Iremos viendo un desglose de ese acercamiento, viendo cómo el cambio de su proceder hacia ellos está siendo realmente impresionante desde hace ya un tiempo y ya veremos la vinculación final con todo esto. Es realmente impresionante. Mensaje del Papa Juan Pablo II en el centenario de la Sinagoga de Roma.
Aquí estamos retrocediendo al año 2002. ¿Es 2002? No lo veo bien. ¿2004? Vale. Fijaros cómo precisamente es al ilustre doctor Ricardo Di Segni, rabino jefe de Roma, Shalom. Esto es muy interesante, porque vamos a ver cómo ya Juan Pablo II empieza a trabajar de un modo muy directo en ir haciendo de esa enemistad todo lo contrario. Nos dirigimos a vosotros, dice el Papa, como nuestros hermanos predilectos en la fe de Abraham. Ahora ya no están hablando de distancias, sino de que son hermanos predilectos. Citando a Maimónides de Córdoba, en 1138-1204, dice, del que recordamos este año el 8º centenario de su fallecimiento, expresó el auspicio de que una mejor relación entre judíos y cristianos puede llevar al mundo entero a la adoración unánime de Dios, como está dicho, yo entonces volveré puro el labio de los pueblos, para que invoquen todos el nombre del Señor y le sirvan bajo un mismo yugo. Fijaros, lo que está citando aquí era una intención de unidad entre unos y otros. ¿Para qué? Para la adoración unánime. ¿Para qué tiene que servir ese templo que quieren construir ellos? ¿Para diferenciar unos de otros, separación y tal? ¿O para adorar todos juntos? ¿A qué responden los movimientos ecuménicos en verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando aquí. Hemos recorrido un buen camino juntos desde aquel 13 de abril de 1986, cuando por primera vez, después del apóstol Pedro, el obispo de Roma os visitó. Fue el abrazo de los hermanos que se volvían a encontrar después de un largo período en el que no han faltado incomprensiones, rechazos y sufrimientos. La Iglesia Católica, con el Concilio Vaticano II, convocado por el beato Juan XXIII, en particular tras la declaración Nostra Aetate del 28 de octubre de 1965, os ha abierto sus brazos, recordando que Jesús es judío y siempre lo será. Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo. No está mal esto, ¿eh? El Concilio Vaticano II, donde nace el movimiento ecuménico con Juan XXIII, un Rosacruz, por cierto, masón, y papa, curioso, ¿eh? No pueden ser masones, no, menos mal. Pues curiosamente sirvió para que en 1965 apareciese la declaración Nostra Aetate, que hacía que el muro de separación entre judíos y cristianos por tantas épocas empezara a derribarse. Y nacía ese acercamiento hacia ellos de un modo claro. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que quieren ese acercamiento hacia los judíos? ¿Porque lo quieren hacia todos los pueblos? ¿Sí? ¿Solo por eso? Ya lo iremos viendo. El sucesor de Pedro subió como peregrino a las montañas de Galilea, rindió homenaje a las víctimas de la Shoah en Yad Vashem, rezó junto a vosotros en el monte de Sión, a los pies del lugar santo. Lo que estamos viendo ahora, recordad Yad Vashem, recordad el monte de Sión, recordad el lugar santo, porque en la próxima conferencia que haremos sobre la visita del Papa a Tierra Santa, analizándolo con muchos detalles, todo esto vuelve a aparecer años después. Y ya no con Juan Pablo II, sino con el actual Papa. Por desgracia, el pensar en Tierra Santa suscita en nuestros corazones preocupación y dolor por la violencia que sigue marcando a ese lugar, por la gran cantidad de sangre inocente derramada por israelíes y palestinos que oscurece el surgimiento de una aurora de paz en la justicia. Bueno, tenemos que recorrer todavía mucho camino. Ellos eran conscientes en estos años de que esa unidad no podía ser inmediata, que deberían pasar años. Pero ellos trabajaban para esto. Y vamos a ir viendo estos avances. Fijaros en este escrito, un artículo del cardenal Casper en el Observatore Romano. Fijaros que pone aquí.
oración del Viernes Santo. El diálogo judeo-cristiano necesita sensibilidad. Para respetar las creencias del otro, aclara el cardenal Walter Casper. Ciudad del Vaticano, jueves 10 de abril del 2008. Sacado de Zenit, la página que ya conocéis todos del Vaticano, que habla de lo que ellos hacen, sus noticias, nos dice: la nueva formulación de la oración del Viernes Santo por los judíos, redactada para las comunidades que siguen el misal romano precedente al Concilio Vaticano II, es oportuna, pues ha ofrecido importantes mejorías al texto original. Ahora bien, toca cuestiones muy sensibles para el pueblo judío y es necesaria una gran sensibilidad, reconoce el cardenal Walter Casper. Todo esto viene porque antiguamente había una oración que rezaba el catolicismo que dejaba a los judíos un poco guapos. ¿Me entendéis? O sea, todo lo contrario. Pues bien, esto era un muro de separación entre unos y otros. Ahora esto se está puliendo y esto levantó una polémica muy importante. San Pablo habla con lenguaje apocalíptico de un misterio. Con ello intenta expresar algo más que el hecho que los judíos son con frecuencia un enigma para los otros pueblos y que su existencia es para los otros también un testimonio de Dios. Con el término misterio, San Pablo entiende la eterna voluntad salvífica de Dios, la cual se manifiesta en la historia a través de la predicación del apóstol. Se refiere concretamente a Isaías 59:20 y a Jeremías 31:33 y sucesivos. Con esto hace referencia a la reunión escatológica de los pueblos, ¿dónde? En Sión, prometida por los profetas y por Jesús, y se hace referencia también a la paz universal, Shalom, que surgirá luego. Caray. ¿Vamos viendo el porqué el interés en esa zona? Reunión de todos los pueblos. Textos bíblicos hablan de esto, ¿sabéis? Habrá casa de oración para todos los pueblos. Pero, curiosamente, estos textos bíblicos no hacen referencia a algo que debe hacerse en Jerusalén por parte de Dios. Porque lo que debía acontecer, si el pueblo hacía lo que debía, no pasó. Por tanto, esas promesas condicionales no llegaron a fraguarse. Pero estos textos que ellos citan, pasan a un futuro cuando todo haya terminado y el verdadero Jesús aparezca y más parte de la historia va a seguir. Y allí sí se va a hacer evidente esto. Se va a cumplir allí este texto, pero no antes. Satanás sabe cómo engañar. Les hace aplicar textos que aparecen en el Antiguo Testamento como algo que se debe cumplir ahora en nuestros días, saltándose todas las condiciones que habían puestas para ello. Ellos cogen esta idea y lo quieren aplicar. Pero lógicamente, si aparece ese Mesías que cumpla en ese lugar lo que ellos preparan, ¿no van a caer de cuatro patas en el engaño todos? El plan está muy bien tramado, ¿eh? Bien, voy a saltarme un poco todo esto. Es interesante, pero lo podréis leer en vuestras casas. Y ahora fijaros en este saludo de Juan Pablo II a la delegación de la Comisión Judía Americana, también en 2004. Os saludo con afecto a vosotros, los miembros de la Comisión Judía Americana, o sea, los de la pasta, con motivo de vuestra visita al Vaticano. Recuerdo con gratitud vuestra visita en 1985 para participar en la celebración del 20 aniversario de la Declaración Conciliar Nostra Aetate, que ha contribuido tan significativamente a fortalecer las relaciones judeo-católicas. La violencia en nombre de la religión es siempre una profanación de la religión. El oponernos a esta alarmante tendencia requiere que resaltemos juntos la importancia de la educación religiosa que promueve el respeto y el amor hacia los demás. ¿Veis? El argumento, la violencia, no puede ser, trabajemos juntos para esto. Bueno, pues tienen que trabajar por la paz de unos y de otros para conseguir sus objetivos. Relaciones religiosas con el judaísmo. Vamos a ver ahora esto también, bastante interesante. Declaración conjunta de la delegación del Gran Rabino de Israel y la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo.
Solemne promesa de continuar una colaboración efectiva. Santa Sede condenando la violencia contra los inocentes y denunciando las actuales manifestaciones de resurgimiento del antisemitismo. Ahora, desde hace unos años, esto es del 2003, empiezan a salir a la palestra declaraciones del Vaticano contra el antisemitismo, o sea, favoreciendo a los judíos. Bueno, lo encuentro muy bien. ¿Pero esto lo hacen solo por amor? Si no supiéramos lo que hay detrás, no nos enteraríamos de nada. Ya lo iremos viendo con más detalles. No solamente es cruel, sino vil y totalmente incompatible con ninguna conducta humana que acepte atacar a las personas en sus lugares de oración. Sus lugares de oración. Fijaros que esto procede de las polémicas de que donde se juntan gente a reunirse para alabar a Dios o hacer oración, sea de la religión que sea, a veces terminan mal. Pues esto hay que terminarlo, no puede ser así, hay que acabar con ello. Y los lugares de oración del monte del templo, precisamente, es donde se reúnen judíos para una cosa, musulmanes para otra, y cristianos que van allí también en peregrinación. Pues no tiene que haber violencia allí. Tienen que solucionarse las cosas para que se pueda hacer lo que se pretende. Bueno, esto me lo voy a saltar. Lo podéis ver en vuestras casas, es todo muy interesante. Y ahora ya hacemos aquí el paso a Benedicto XVI y los judíos, un artículo de prensa. Fijaros en lo que pone aquí. Nuestra generación ha sido testigo de una transformación en las relaciones entre la Iglesia Católica y el pueblo judío que parecía inconcebible no mucho tiempo atrás. Parecía inconcebible que pudieran ir trabajando juntos. Pues nosotros estamos siendo la generación que está presenciando esto. Para nosotros es un privilegio, porque muchas personas hubiesen querido ver esto con sus ojos, seguidores de la profecía no han podido verlo, nosotros lo estamos viendo. Bueno, nos vuelve a hablar de la declaración Nostra Aetate, y bueno, os lo dejo para vuestra casa para no avanzarlo, no perder más tiempo aquí. Fijaros en esto, en un mensaje dirigido a la comunidad judía del mundo entero, declaró sentirse particularmente cercano a los judíos en un espíritu de apertura a las posibilidades reales de cooperación que vemos ante nosotros. Ven posibilidades de esa cooperación, por tanto van a trabajar en esta línea. Y bueno, vamos a ver una serie de cosas que aparecen un tiempo antes de algo muy interesante que sucedió. Vaticano dice que Pío XII ordenó salvar judíos durante el nazismo. Todos recordáis que hay una polémica abierta aún ahora en que el Papa, que estaba en estos momentos de la Segunda Guerra Mundial, no hizo nada para evitar la masacre de judíos. Es de lo que lo acusan los judíos, ¿verdad? Y otros que no son judíos también. Pero el Vaticano empieza a decir de que ante esta polémica esto no es cierto, que el Papa hizo cosas para que esto no fuera más. Y bueno, se empieza un diálogo un poco conflictivo, pero del cual se habla y se hace público. Todo esto, judíos, Vaticano, confrontación, trabajar juntos, todo empieza a salir a la luz pública para algo. Y bueno, aquí expresan como precisamente, fijaros en esto, vamos a leerlo porque hay una cosa interesante aquí. El Papa Pío XII ordenó a las instituciones religiosas católicas que protegieran a los judíos y refugiados durante la ocupación nazi de Italia, según sostiene el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, en un artículo publicado hoy en el diario del Vaticano, el Observatore Romano. Bertone se basa en el estudio histórico italoamericano de la hermana Mary Margaret Marchione, publicado estos días por la editorial del Vaticano. Publicado estos días por la editorial. Es que todo aparece en el momento que debe aparecer. La intervención de Bertone se produce tras las críticas contra la beatificación de Pío XII, vertidas ayer por el rabino de Haifa, Israel, Shear Yashuv Cohen. Cohen, curioso, Sacerdote significaba, Invitado especial en el Sínodo de Obispos que se celebra estos días en el Vaticano. Esto es del 7 de octubre de 2008. No sé si estáis viendo que la polémica surge
Porque Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, está diciendo de que hay que beatificar a Pío XII. Automáticamente saltan chispas el mundo judío. ¿Pero de qué vais? ¿Este hombre que no hizo nada para salvar a los nuestros y lo queréis poner allí arriba a un altar? Para que todo el mundo pueda invocarle y... Claro, se suscita la polémica. Entonces, aparece la contraofensiva del Vaticano. No, que él hizo cosas muy buenas por los judíos. Bien, la opinión pública empieza a captar esto. Y se dan cuenta de que los movimientos del Vaticano son muy buenos para querer unirse, para trabajar juntos. Este es el concepto que está cogiendo el mundo, ¿verdad? Si no supiéramos el por qué hacen esto, cuál es su objetivo detrás de esto, nos lo creeríamos. El rabino jefe de Haifa se mostró contrario a la beatificación del Papa Pío XII porque dijo que no levantó la voz contra el régimen de Hitler. Creemos que no debería ser beatificado o tomado como modelo quien no levantó la voz, aunque sí de manera secreta intentó ayudarnos. Dijo el rabino tras participar en el sínodo de obispos en el Vaticano. Primero, no, pero bueno, por debajo mano, sí nos ayudó. Bueno, un gran paso de acercamiento por los dos lados, no solo por uno. Bien, vamos a saltarnos esto ya, lo podéis terminar de leer en vuestras casas, si tenéis casas, que supongo que sí. Y si no, pues... Bueno, es que últimamente lo decimos así, pero ya veis como con la crisis mucha gente está perdiendo su hogar, ¿no? No son bromas, es serio. El Papa frena la causa de Pío XII para proteger su relación con Israel. ¿Veis? La respuesta del Papa es, bueno, vamos a frenarlo de momento. Sectores judíos acusan a Pacelli de hacer la vista gorda ante el Holocausto. Pacelli era el Papa Pío XII. Lombardi recordó que el Vaticano ya protestó cuando el Museo del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, colocó el siguiente texto bajo la fotografía de Pío XII. Cuando la relación de hechos sobre la masacre de los hebreos llegó al Vaticano, no reaccionó con protestas escritas o verbales. Cuando los judíos fueron deportados de Roma a Auschwitz, Pío XII no intervino. Cuando los hornos eran alimentados día y noche, el Santo Padre que vive en Roma no abandonó su palacio. Este es el letrerito que está puesto allí. Bueno, cuando Juan Pablo II fue a visitar esto, ¿sabéis a qué lugar no entró? Pues precisamente en la zona donde estaba puesto esto. Estoy hablando de Juan Pablo II. Luego veremos qué sucedió con Ratzinger, con el actual Papa, cuando visitó el mismo lugar. Esa animadversión que expresó hace 2 semanas en Roma el rabino jefe de Haifa, Shear Cohen, invitado especial del pontífice al sínodo, fijaros, es que lo invitaron ellos al sínodo de obispos, es el mayor obstáculo en el proceso de beatificación. El Vaticano pide tranquilidad antes de tomar una decisión. Bueno, la cosa sigue. Todo es muy interesante, pero hemos de seguir adelante porque si no nos vamos a quedar muy atrás. La beatificación de Pío XII ensombrece las relaciones entre Israel y el Vaticano. Israel intenta preservar medio siglo de esfuerzos de acercamiento al Vaticano. Medio siglo, 50 años ya que se están acercando. Pese a su desacuerdo en torno al proceso de beatificación de Pío XII, acusado de haber guardado silencio durante la Shoah. Es Israel el que intenta preservar eso. Fijaros cómo los pasos no solo los da el Vaticano, los está dando también el mundo judío hacia ellos. ¿No será que hay un cierto enlace entre unos y otros que lleven a esto? Siempre hablamos de sociedades secretas, ¿verdad? Alguien que es la amalgama de todo esto. Bien, ya iremos presentando cosas. Quedaros con un detalle. Aquí tenéis a Pío XII. ¿Veis lo que lleva encima de la cabeza, la mitra? ¿Cuántos, digamos, pisos tiene? 3. Quedaros con este detalle porque de aquí a un tiempo hablaremos sobre esto. Estos lazos son el fruto de un largo proceso de acercamiento entre católicos y judíos desde el Concilio Vaticano II. Este acercamiento produjo un texto importante, Nostra Aetate, con el cual la Iglesia puso fin
a la enseñanza del desprecio por los judíos, acusados de deicidas durante 2 milenios, y reconoció la filiación entre las religiones judía y cristiana. El mundo católico siempre había enseñado, y muchos protestantes también, que los judíos eran los asesinos de Dios, Cristo. Bueno, si se seguía con esta confrontación no había posibilidad de unir nada para conseguir algo, ¿no? Solución, Declaración Nostra Aetate, después del Concilio Vaticano II hecho para el ecumenismo. ¿Qué solución dan? Se acabó la enseñanza del desprecio hacia los judíos. A partir de ahora no se puede decir nada que suene antisemita. Qué gran acercamiento, ¿verdad? Bueno, iremos viendo más cosas. Durante su pontificado, Juan Pablo II aceleró ese proceso y efectuó una peregrinación a Tierra Santa en el 2000. El Papa no va de turismo normalmente a los sitios, ¿eh? Va porque trabaja para algo. Por cierto, ¿recordáis dónde fue el Papa últimamente? Después de todo esto, fue a una república en Europa, la República Checa. ¿Y qué pasaba en la República Checa? No al Tratado de Lisboa, ¿verdad? El Papa va allí. Un tiempo después se vota el Tratado de Lisboa y sí, Tratado de Lisboa, ahora sí. Él no hace las cosas porque sí, nosotros quizás sí, pero él no. Él, cuando hablo de él, es todo lo que implica el Vaticano, ¿eh? Su sucesor, Benedicto XVI, retomó el tema al denunciar el crimen inaudito de la Shoah, al mismo tiempo que confirmó su deseo de ir a Israel. Hace 10 días, el Papa se mostró, sin embargo, favorable a la beatificación de Pío XII, cuyo procedimiento fue iniciado en los años 60. Otra vez, que si sí, que si no, que si sí, que si no, siempre jugando con esas ambigüedades. Pero, ¿el Papa fue finalmente a Tierra Santa? Sí, sí. ¿Y qué iba a hacer? Seguir con lo que habían hecho ya tiempo atrás. Pero, ¿haciendo qué? Acelerando, run, run, a saco. Porque saben que el tiempo se está acercando. Y ellos tienen que trabajar a tope para conseguir su objetivo. Papa Benedicto XVI causa molestia entre judíos, 11 de febrero del 2009. Líderes judíos se reunirán con el Papa el jueves para discutir las tensas relaciones entre católicos y judíos desde que el Vaticano levantó la excomunión a un obispo que niega el total alcance del Holocausto. ¿Recordáis? Richard Williamson. ¿Qué pasó con este señor? ¿No recordáis nada de esto? Presentamos algo. Richard Williamson era un señor del movimiento conocido como los lefebvrianos. Estos señores fueron una escisión del Vaticano, estaban en Francia, y ellos estaban en contra de los cambios que el Concilio Vaticano II había hecho. Entonces fueron dejados de lado, ¿no? Él pertenecía a este grupo. Y ahora, este grupo, el Papa les concede el indulto para decir, venga, volved con nosotros, los brazos abiertos, y venga, y se acabó todo, aquí no pasa nada. Y curiosamente, entre estos personajes hay Richard Williamson, que sale a la palestra del mundo público diciendo de que el holocausto nazi, según dicen ciertas versiones de ciertos periódicos básicamente, no existió con los judíos. Otras partes se demuestra donde él dice que sí hubo muerte de judíos, pero no en los quematorios que siempre nos han mostrado de Auschwitz. Y así va dando detalles de cosas con las que no está de acuerdo y que el mundo en general toma como que es antisemita y que está negando el holocausto judío. Todo esto provoca una polémica que surgió y vimos en muchas noticias. Lo que pasa es que, como siempre, si no sabemos las cosas, a veces estas cosas pues no les damos importancia. Pero fijaros que estas polémicas van surgiendo siempre por razón del mismo tema. Fijaros en esta cronología de eventos recientes. Desde 1964, ¿qué va sucediendo con todo esto?
el Papa Pablo VI se convierte en el primer Papa moderno en visitar Tierra Santa, pero su llegada no implica una mejoría de las relaciones. Durante el viaje al Estado judío jamás pronuncia la palabra Israel, debido a que el Vaticano aún no lo reconocía en ese momento. ¿Lo sabíais esto? 1948 se concede, ya tienen patria los judíos, pero Israel no aparece en el vocabulario del Vaticano. 1964, está en este momento. Pero el Papa Pablo VI ya va de visita allí. 1965, el Concilio Vaticano II publica el documento Nostra Aetate, en nuestros tiempos, repudiando por primera vez la noción de culpabilidad masiva de los judíos por la muerte de Cristo. Paso muy importante, ¿eh? 1986, el Papa Juan Pablo II entra a una sinagoga judía y se convierte en el primer pontífice desde los primeros días de la Iglesia en visitar un lugar de culto judío. Se refiere a los judíos como nuestros queridos hermanos mayores. 1994. El Vaticano establece relaciones diplomáticas con Israel. La cosa ya va cambiando, ¿verdad? 1998. El Vaticano pide perdón. A través del documento recordamos una reflexión sobre el Shoah por los católicos que no hicieron suficiente para ayudar a judíos en contra de la persecución nazi. También defiende al Papa Pío XII de acusaciones que dicen que ignoró el Holocausto. Los judíos acogen la condena contra el antisemitismo, pero indican que fracasa en dar cuenta adecuadamente sobre las enseñanzas católicas y critica su defensa Pío XII. Año 2000. El Papa Juan Pablo II visita Israel. Ya es el segundo que va allí, ¿eh? Y el Memorial del Holocausto Yad Vashem, culminando 2 décadas de esfuerzo por reconciliar a católicos y judíos y erradicar siglos de recelo. En la profecía todo tiene un tiempo. Las cosas no suceden siempre rápidamente. Cuando esos tiempos van llegando, las cosas las hemos de ir viendo. Y si conocemos las profecías, estas cosas deberían ir marcándonos que el momento se está acercando. 2005. El nuevo Papa Benedicto XVI visita la sinagoga de Colonia. La petición del jefe de la comunidad judía para que el Vaticano desclasifique archivos concernientes a la Segunda Guerra Mundial demuestra que Pío XII continúa siendo un obstáculo en el camino de la reconciliación. El pontífice Juan Pablo II ya había encaminado a Pío XII en el proceso de beatificación. Diciembre de 2007. El proceso de beatificación se atrasa debido a que Benedicto XVI quiere revisar antiguos documentos de la Segunda Guerra Mundial y estudiar otros que recientemente habían salido a la luz. Recientemente, claro. Febrero de 2008. El Papa Benedicto XVI cambia a una oración utilizada por católicos tradicionalistas para judíos en los servicios del Viernes Santo. Los judíos criticaron la nueva versión debido a que aún dice que debiesen reconocer a Jesucristo como el Salvador de todos los hombres y mantiene un llamado subyacente a la conversión. Esto fue otro motivo de polémica. Noviembre del 2008. Benedicto XVI rinde un homenaje a Pío XII. El pontífice aún no aprueba un decreto que lo convierta en santo, optando en cambio por lo que el Vaticano ha calificado como un período de reflexión. Yo a esto llamo buena política, sí señor. Enero de 2009. Israel critica al cardenal Renato Martino, presidente del Consejo Vaticano para la Justicia y la Paz, luego de que criticara a Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, diciendo que era un gran campo de concentración. Fijaros, oíamos que los pueblos no se deben pelear en esa zona, ¿verdad? Ellos ya se manifiestan contra esto y empiezan a poner unos problemillas con Israel. Enrico Ricchetti, jefe de la cúpula de rabinos en Venecia, anuncia un boicot a la celebración católica anual del judaísmo, diciendo que las decisiones de Benedicto XVI niegan años de progreso entre ambas religiones. El Papa Benedicto XVI levanta las excomuniones a 4 obispos tradicionalistas que habían sido apartados de la Iglesia en 1988 debido a que fueron ordenados sin el permiso del Vaticano.
Los 4 obispos lideran la ultraconservadora Sociedad de San Pío X, la cual ha rechazado las modernizaciones del culto y doctrina de la Iglesia Católica Romana. Uno de los 4 obispos, el británico Richard Williamson, realiza varias declaraciones negando la extensión del Holocausto. A fines de enero, el pontífice intenta reparar el quiebre expresando su total e incuestionable solidaridad con los judíos. ¿Os dais cuenta? Se suscitan las polémicas para que los temas se traten y se vayan paliando y se vayan consiguiendo los objetivos de unidad. Febrero de 2009, la canciller alemana Angela Merkel hace un fuerte llamado para que Benedicto XVI, oriundo de Baviera, ¿a qué os sonará Baviera? Dejen claro que no tolera ninguna negación del Holocausto, lo que provoca una aguda respuesta del Vaticano. El Vaticano ordena a Williamson que se retracte públicamente de sus opiniones si quiere servir en el prelado de la Iglesia. Líderes judíos del mundo se reúnen con funcionarios del Vaticano para discutir sobre Williamson y sus declaraciones y les dicen que negar el Holocausto no fue una opinión, sino un crimen. Pues bien, estos son los pasos de acercamiento y los hechos que han ido aconteciendo para que al final Benedicto XVI haya ido a Tierra Santa. Y cuando veáis todo lo que pronunció allí, os vais a quedar realmente, alucinados, creo que es la palabra. Benedicto XVI reitera su rotunda condena a la Shoah, 12 de febrero de 2009. Esto ya me lo salto, lo podréis ir leyendo en casa. Pero siempre va diciendo la unidad a través precisamente de Abraham, de creer en el mismo Dios, etcétera, etcétera. Siempre buscan los puntos de conexión. ¿Qué están haciendo con el movimiento ecuménico general con los protestantes? No hablan de los puntos que unos creen y otros no, sino que van uniéndose en los otros puntos. El Papa prepara su visita a Tierra Santa. ¿Veis? Primero van surgiendo las polémicas, se va tratando esto y luego ya va apareciendo la noticia. Sí, señor, se va a ir a Tierra Santa. El Papa, la Iglesia Católica no es antisemita. Reitero el respeto de los cristianos por los judíos y abogo por una profundización de las relaciones. Ya está empezando a marcar las pautas de un modo muy definido. En un discurso con el que quiso dejar bien claro que la Iglesia Católica no es antisemita y dar por zanjadas todas las polémicas de los pasados días, Benedicto XVI reiteró el respeto de los cristianos por los judíos y abogó por una profundización de las relaciones entre las dos religiones. El Papa alemán señaló que sus visitas a la sinagoga de Colonia, en el año 2005 en Alemania, al campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, Polonia 2006, al que llamó ese lugar del horror, y sus numerosos encuentros con representantes de la comunidad judía demuestran su fraternal estima y sincera amistad. Bueno, ¿por qué iba a estos lugares? Pues porque responde a una cuestión política de cómo tienen que ir funcionando para llegar a su objetivo. Y la gente ve sencillamente movimientos. Todo esto es para algo. Bueno, vamos a saltarnos un poco esto. Pero fijaros en esta frase. Benedicto XVI contó a la delegación judía que prepara una visita a Israel, tierra sagrada para judíos y cristianos, ya que nuestras raíces están allí. Si las raíces están allí, ¿un árbol puede estar en otro sitio y dejar las raíces plantadas en otro lugar? No. Un árbol tiene sus raíces. Sin esas raíces, el árbol se muere. Por tanto, lo lógico es que el árbol y las raíces estén juntos. Y si las raíces comunes están en Israel, en Jerusalén, ¿qué hará el Vaticano? Es obvio, ¿no? Es lo que anuncia la profecía de Daniel 11 al final. Ir allí. El Papa prepara una visita a Israel del 8 al 15 de mayo. ¿Pilláis algo? 8 al 15 de mayo fue la durada de la visita del Papa a Tierra Santa. 8 del 5, que es mayo, ¿qué nos da? 13. Y se va el 15 de mayo. 1 y 5, 6.
y 5 del mes mayo, 11. Para mí estas fechas no están escogidas al azar, y para cualquier persona que conozca su lenguaje. Son sus números favoritos, 13, 11, 6, siempre. En este caso, eran las dos fechas. Bueno, algo están denotando con ello, ¿verdad? Esta visita es algo más que inspiración divina, diría yo. Estados Unidos. Los obispos aclaran su declaración sobre el diálogo católico-judío. No es una invitación camuflada al bautismo, afirman. Aquí empiezan a disculparse por lo que parecía que iban contra ellos, etcétera, etcétera. Bueno, siempre es interesante de leer porque siempre hay datos muy, muy importantes. Documento del Consejo Mundial de las Iglesias sobre Tierra Santa. ¿Sabéis quién es el Consejo Mundial de Iglesias? Lo tratamos, creo, en la primera conferencia o la segunda, algo así quizás. Consejo Mundial de Iglesias es una institución, por decirlo de algún modo, que reúne a la mayor parte de denominaciones protestantes de este mundo que trabajan juntos con el catolicismo, aunque teóricamente el catolicismo no interviene, no es un fundador, para acercar a todos al ecumenismo. Pues bien, resulta que este Consejo Mundial de Iglesias, que nosotros tratamos alguna vez, se pone a atacar un poco a Israel, por decirlo de algún modo, para que congele el asunto de los asentamientos. ¿Sabéis que el gran problema de Israel es que están haciendo muchos asentamientos y que internacionalmente eso no se quiere aceptar? Eso lía conflictos. Pues bueno, ellos se muestran en declaraciones contrarios a esto. ¿Sabéis? Cuando uno empieza a tirar del hilo, se da cuenta que detrás del Consejo Mundial de Iglesias están todos los personajes que nosotros hemos ido citando de aquí. Esas instituciones maléficas que además están consiguiendo dinero de estas instituciones que pertenecen a ello. Bien, vamos a hacer un salto más. La ONU exige a Israel que detenga la demolición de casas en Jerusalén Este. La ONU ya empieza a intervenir en la cuestión de un modo claro. Pero, ¿por qué se ponen con Jerusalén Este? En Jerusalén Este, ¿qué sucede? Son más de 60.000 personas de los 225.000 palestinos que viven en la ciudad quienes pueden resultar afectados por los derribos. ¿Son los judíos los afectados? No. Son palestinos. Unos cristianos, otros musulmanes. Pero es que cuando hay estos derribos, ¿sabéis qué sucede después, no? Pues se construye. ¿Y quién va a vivir allí? ¿Quién creéis que va a vivir allí? Judíos. Y se está consiguiendo que lo que era Jerusalén habitado por distintas secciones, como podían ser los palestinos, los judíos, los cristianos, etcétera, vayan marchándose todos y los únicos que vayan quedando son los judíos. Algún día trataremos de esa profecía que decía que esto se iba a cumplir y que está sucediendo delante nuestro y que es el paso previo para que se cumpla el tema del cual estamos tratando nosotros aquí. Bueno, aquí es interesante una convención de Ginebra, el artículo 53, que dice: está prohibido que la potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas. Bueno, pues viva el artículo 53. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Sí, sí, en la última frase se lucen. Bueno, pues esto puede justificar muchas cosas, ¿no? Qué triste. Y ahora vemos, el plan de Obama pide el retorno de los refugiados palestinos de 1967. El borrador de Washington prevé el regreso de Israel a las fronteras de 1948. Vamos a ver un poco esto. La capital de Palestina sería Jerusalén Este, mientras que la ciudad vieja y los lugares santos pasarían a tener estatuto internacional como bandera de la ONU. Israel
desmantelaría parte de los asentamientos de Cisjordania y a cambio de la anexión de la otra parte, donde permanecerían bloques de colonias, habría un intercambio de territorios. Sin embargo, Netanyahu subrayó ayer mismo que la Ciudad Santa nunca más volverá a ser dividida y permanecerá bajo soberanía israelí. Toma ya. Más claro no puede ser, ¿verdad? Ellos quieren que la Ciudad Santa, Jerusalén, solo tenga un dueño, no más. Y deben ser los judíos. Y con ello se va a cumplir una profecía. Pues esto va a suceder. Y ya está sucediendo delante nuestro. Y ahora dejamos un poco de lado todo el asunto relacionado con el Vaticano y demás, y vamos a ver un poco de la política internacional hacia Israel. Cuando estaba Condoleezza Rice aún en sus funciones, dice, no frena colonias y recibe mensaje de que acuerdo no incluiría Jerusalén. Rice abandonó la zona con destino a Líbano con un claro mensaje del primer ministro israelí Ehud Olmert de que su gobierno no detendrá la construcción en las colonias de Cisjordania, que quiere anexionarse en un futuro acuerdo de paz y menos en Jerusalén. Bueno, pues una vez más vemos que eso no es negociable y los judíos quieren lo suyo. Jerusalén no es un asentamiento, aclaró el alcalde ultraortodoxo. Bueno, ya están marcando pautas. Israel continuará apoyando e impulsando proyectos económicos en Judea y Samaria. Nombres bíblicos de Cisjordania. Ellos, cuando hablan de esa zona, no dicen Cisjordania como a nosotros oímos en las noticias. Para ellos eso sigue siendo Judea y Samaria, que años atrás, en tiempos bíblicos, ¿a quién pertenecían? A ellos. Por eso lo definen de este modo. Le aseguró Barak en respuesta a esta petición en lo que parece el único logro de la sexta misión de paz de Rice a la zona en lo que va de año. 6 veces fue en un año Condoleezza Rice allí. Fijaros en esta parte, porque tiene su gracia. Reconoció que Jerusalén es, hoy por hoy, el más delicado de los asuntos de la negociación lanzada en la conferencia de Annapolis, Estados Unidos, del pasado noviembre. Jerusalén es la clave de la problemática siempre. Si nosotros no llegamos a entender por qué Jerusalén es tan importante para sus designios, cuando vemos estas noticias no vamos a entender qué están diciendo ni para qué. ¿Y recordáis este viaje? Nicolás Sarkozy junto a su esposa, Carla Bruni, ¿va a dónde? A Tierra Santa. Y fijaros, está en catalán, dice, líder de l'oposició Benjamin Netanyahu, que digué al president francés, Jerusalén no será mai dividida. ¿Os habéis enterado de algo? Bueno, los catalanes sí, el resto un poco más chungo, ¿no? Netanyahu dice al presidente francés, Jerusalén no será jamás dividida. Jamás dividida. Bueno, ahora continúa diciendo, Sarkozy, ese último día, había dicho textualmente, en nombre de Francia, quiero declarar nuestro amor hacia Israel. Os queremos, us estimem. Nous vous aimons. Us heu de sentir orgullosos, os tenéis que sentir orgullosos de lo que habéis conseguido estos últimos 60 años. No hay ningún otro pueblo que haya conseguido tanto en tan poco tiempo. Estas son las declaraciones de un político, de Nicolás Sarkozy, que ya sabéis cuál es su origen, ¿no? Judío húngaro. Bueno, pues bueno, no hace falta comentar nada más. El Papa pide empeño ante el antisemitismo al recordar la noche de los cristales rotos. ¿Sabéis lo que es la noche de los cristales rotos? Al inicio de la polémica de la persecución de los nazis contra los judíos, estalló todo, se dice, en una noche, atacando a una sinagoga, etcétera, etcétera. Es conocida como la noche de los cristales rotos. Pues bien, fijaros, el Papa pide empeño ante el antisemitismo al recordar la noche de los cristales rotos. De esto hacen conmemoraciones también. Y esto lo están utilizando para ir contra el antisemitismo. Y ahora fijaros en esto otro, porque también es bastante interesante.
Elecciones municipales en Israel, 12 de noviembre del año pasado. Un aspirante laico, Nir Barkat, un empresario de 49 años, se habría impuesto al ultraortodoxo judío Meir Porush. En Jerusalén residen 750.000 habitantes. La zona oriental, poblada por palestinos, ha secundado el llamamiento a no votar efectuado por la ANP. Una constante histórica desde 1967. Barkat había hecho campaña sobre la base de una Jerusalén unificada, capital del pueblo judío y abierta a todo el mundo y religiones. ¿Os estáis dando cuenta de lo que están diciendo? Jerusalén judío, 100%. Pero abierto a todo el mundo y a todas las religiones. La profecía decía, casa de oración para todos los pueblos será llamada. El tercer templo que quieren construir lo cogen basándose en ese texto. Y esto es lo que los políticos también están fomentando de un modo sutil. Canciller israelí, el 8 de mayo de 2009, inicia en Italia una difícil gira por Europa. El 8 de mayo. ¿Qué estaba pasando más o menos en esos momentos? La visita del Papa a Tierra Santa. ¿Y todo para qué? Pues para que las diferencias, porque ya sabéis que en Europa se critica mucho a Israel, se desfavorece más a los palestinos, parece ser, esto a ellos no les gusta. Entonces, bueno, no era una tarea fácil lo que iba a hacer este señor, intentar arreglar estas situaciones, ¿no? Pero mientras coincidía en el otro lado, que el Papa iba a Tierra Santa. Pero no es el único que estaba actuando. 5 de junio, la visita de Obama a Alemania del Holocausto a la Reconciliación. Y resulta de que, ¿dónde va? La visita simbólica al campo de concentración de Buchenwald, en Alemania. ¿Por qué? Pues porque los pasos que el actual premio Nobel estaba dando eran para también hablar contra el antisemitismo. Es curioso, ¿eh? Que el Papa esté hablando con un lenguaje y Barack Obama diga exactamente lo mismo. Debe ser casualidad, por supuesto. Pues bien, Obama llega a Alemania y ¿qué hace allí? Sobre el conflicto israelo-palestino, clave en la región, Obama sostuvo que la única solución para las aspiraciones de ambas partes deben ser 2 estados, donde israelíes y palestinos vivan en paz y seguridad. Toma, ¿no suena la frasecita ya, no? Aunque criticó a quienes niegan el holocausto y subrayó el vínculo inquebrantable de Estados Unidos ¿con quién? Con Israel. Obama pidió el cese de la colonización judía. Es hora de que la colonización cese, sostuvo. Fijaros, ¿quién apoya a Israel de un modo abierto? Estados Unidos. ¿Quién utiliza las palabras del papado? Estados Unidos. Es su segundo vocero. No tienen nada que ver, ¿verdad? Si no hubiésemos sabido la profecía y hubiésemos podido percibir las conexiones entre unos y otros, no entenderíamos nada de lo que están preparando. No solo a nosotros, al mundo entero. Y ahora, ya estamos terminando por hoy, no podremos seguirlo todo porque ahora viene una parte importante. Barack Obama conmemora en Normandía el 65 aniversario del día D. Y fijaros, el presidente de Estados Unidos se reúne con Nicolás Sarkozy para analizar la situación, ¿dónde? En Oriente Próximo, Corea del Norte y la crisis económica mundial. 3 situaciones candentes. Antes de los actos oficiales, los 2 mandatarios han mantenido una reunión en la que han abordado estos asuntos. Respecto a la situación en Israel, el presidente estadounidense ha expresado su deseo de que se establezcan unas conversaciones serias y constructivas para lograr una solución consensuada entre Israel y Palestina. Están trabajando con ello. No solo los políticos, también los religiosos. Cuando las 2 cosas van tan unidas trabajando por el mismo objetivo, ya sabéis qué tiene que suceder, ¿no? Pues bien, ahora venía un apartado también bastante interesante. Obama pone a Buchenwald como ejemplo de tragedia y reconciliación y vuelve a fomentar precisamente que no tiene que haber antisemitismo. Incluso allí parece ser que murió uno de sus abuelos cuando fueron a liberar este campo de concentración.
Pues bien, vamos a... He dicho bien, ¿no? Sería bueno, ¿no? Una mezcla entre bien y bueno. Obama y Merkel acercan posturas en su reunión en Dresde. ¿Y de qué trataron? Paz en Oriente Medio. Los grandes políticos de la escena mundial, todos centrados exactamente en lo mismo. Y aquí empezaba el discurso de Barack Obama, que nos iba a dar grandes pistas y decir un montón de cosas sumamente significativas. El tiempo se nos termina. Lo que viene ahora sobre el tercer templo de Jerusalén, que es realmente importante, lo hemos de dejar para la próxima conferencia, que probablemente ya nos va a servir para empalmar con el inicio del Papa en Tierra Santa. La conferencia del Papa en Tierra Santa va a ser distinta a todas las que hemos hecho hasta ahora. Van a ser todo proyecciones de vídeo de cuando él estuvo allí, con los comentarios de las televisiones que emitían. Iremos deteniéndonos y reexaltando todo lo importante que salía allí. Y veréis cómo después de hacer todo este tema, vais a ver esa visita con unos ojos que jamás os hubieseis pensado. Pues bien, por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y ya podéis dormir tranquilos.